Padre amado, el único que va a estorbar este mensaje ahora va a ser yo. Por eso yo ruego, Padre, que tu Espíritu tome el control de mis pensamientos, mi mente, que me limpies, Padre, de toda iniquidad, toda cosa que intervenga, que haya una claridad de pensamiento, de expresión, en el tono de la voz, no solamente en las palabras, que podamos entender mejor quién tú eres, Señor. Revélanos tu carácter a través de tu palabra y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy tomando hebreo y sufrí bastante en esa clase, así que humor me, quiero utilizarlo un poquitito, después de tanto sudor. El hebreo se lee de derecha a izquierda, y ese primer símbolo que ustedes ven acá es la letra P en hebreo, la que le sigue sería como la letra Q, y de ahí creo que viene la nuestra también, y la última es la letra D. Y en el hebreo no hay vocales, son puras consonantes, así que es pa, ka, da, pakat. Pero después le añadieron vocales, y este puntito que ven acá arriba es la letra O, y estos dos puntitos que ven aquí abajo es la letra E. Entonces se leería po-ked, po-ked. Quiero que lo digan todos juntos, po-ked. Ustedes han venido y no sabían que iban a recibir una clase de hebreo gratis. Caro aprender hebreo, y te lo estoy dando de gratis. Esa palabra, poket, tiene dos significados, y las dos traducciones son legítimas. Una traducción significa castigar, la otra traducción significa visitar. ¿Cuáles son las dos traducciones? Primeramente es castigar, y la segunda es visitar. Estoy dando un preámbulo porque quiero que ustedes que seamos cristianos inteligentes. Que cuando hablemos de Dios, hablemos porque, como dijo Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Y tenemos que compartir el Evangelio en una manera inteligente, en una manera que demuestre que realmente hemos puesto esfuerzo para conocer a nuestro Señor. Estamos hablando acerca de ser la imagen de espejos, reflejando la imagen del Señor, reflejando la gloria del Señor, su carácter. Y en el libro Camino a Cristo, en el capítulo 11, en ese libro muestra que realmente existen 4 espejos, 4 formas en las cuales Dios está constantemente tratando de revelar su carácter a todo ser humano. Ustedes saben que Dios está tratando de revelarse a todo ser humano, no solamente a los cristianos. Ustedes saben eso, ¿verdad? El Señor está tratando de revelarse a través de la naturaleza, la revelación, su providencia y la influencia del Espíritu Santo. Hay una sola de esas que solamente se aplica al ámbito cristiano. ¿Saben cuál es? La revelación, la palabra, la Biblia. Pero la naturaleza, ¿cuántas personas tienen acceso a la naturaleza? ¿Cuántas personas está trabajando el Señor en su providencia tratando de dirigir sus vidas para que los conozcan a Él? Todo el mundo. Y todo el mundo está siendo influenciado por el Espíritu Santo aún ahora. Amén. Cuando nosotros tocamos puertas, ya el Espíritu Santo estaba preparando ese corazón meses atrás. Dios es un Dios de amor. Y Él ama a todas sus criaturas, no solamente a los cristianos. Pero a través de estos 4 espejos, son espejos que reflejan su imagen. El ser humano no podemos ver a Dios, pero podemos ver la naturaleza, podemos leer la Biblia, podemos discernir su providencia y podemos reconocer que hay una conciencia dentro de nosotros que no podemos explicar por qué a veces no escojo hacer esto o siento la impresión de que debo no dirigir en esta dirección, más bien irme en esta dirección. ¿Les ha pasado a ustedes? Ese presentimiento, esa vocecita que está por dentro. Todos nosotros hemos experimentado esto. Y todas estas son las formas en las cuales Dios ha escogido revelarse. En el capítulo 1 del Camino a Cristo dice que la naturaleza y la revelación a una dan testimonio de ¿qué cosa? Del amor. La naturaleza y la revelación, la Biblia, demuestran que Dios es amor. Dios es amor está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Entre la naturaleza y la revelación, ¿cuál es esta? La naturaleza. Y la naturaleza declara que Dios es amor. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito ¿qué? Amor y piedad. Y nosotros decimos, sí, ya sabemos esto.
Pero este sermón, este mensaje, es uno que me ha retado a mí y realmente espero que respiren hondo, pongan oxígeno en su cerebro porque nos va a hacer pensar y sacar a Dios de la cajita que le hemos puesto. La revelación y la naturaleza a una demuestran que Dios es amor. Pero el capítulo 1 continúa diciendo, el enemigo del bien, ¿y quién es ese enemigo? Satanás, el adversario, cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con ¿qué cosa? Con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia, pero no cualquier tipo de justicia. Una justicia, ¿y cómo es esa palabra que le sigue? Inexorable, como un juez severo, un duro, estricto acreedor. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa inexorable? Yo tampoco sabía. Un amigo mío que se llama David Asherick, cuando estaba en Mission College, vino una vez y dijo que su libro favorito era el diccionario. Yo acababa de entrar a la iglesia y dije, what a nerd. Pero después me di cuenta, it's good to be a nerd. Y compré mi diccionario, compré un diccionario en inglés y uno de español e inglés. Y yo busqué esa palabra inexorable, y esta es la definición. Inexorable, imposible de persuadir a través de peticiones o súplicas. El diablo quiere que nosotros veamos a Jesús, a nuestro Dios, como un juez que hace justicia de una manera que es imposible persuadirlo a través de peticiones y súplicas. ¿Es así Dios? Pero nosotros nos sorprenderíamos cuántas personas aún dentro de la iglesia adventista el enemigo les ha cegado los ojos y aunque por la boca dirán la doctrina correcta, en su corazón creen en un Dios que no existe. ¿Quién es Dios? El enemigo pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Los errores y faltas de los hombres. ¿Para qué cosa? Visitarlos con juicios. A mí me impactó mucho que la hermana White escogió esa palabra, para visitarlos con juicios. Porque esa palabra es la parte central del mensaje de esta tarde. En el Éxodo, en capítulo 20, nosotros todos como buenos adventistas sabemos que allí se encuentran ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Pero por más que nosotros hayamos leído los 10 mandamientos, cada vez que los leamos van a salir nuevas cosas hermosas acerca de Dios. Si lo entendemos a Él correctamente. Pero la ley de Dios, cuando Jesús nace, cuando el sacerdote lo pasa nomás como si fuera cualquier otro bebé, viene un señor llamado Simeón y toma a Jesús en sus manos y declara algo profético. Dice que esta criatura iba a revelar muchos corazones. Y en el deseo de toda la gente menciona que revelaría el corazón de Dios, el corazón de Satanás. Pero ¿saben qué otro corazón también revelaría Cristo? El corazón de los pecadores. Y no hay lugar en la Biblia que revele con más claridad cómo yo veo a Dios que su ley. Cuando yo veo la ley de Dios, realmente ¿a quién estoy viendo? Porque el resto de la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Con qué escribió los 10 mandamientos? ¿Sobre qué? ¿Era importante entonces ese pedazo de escritura? En ninguna otra parte de este mundo jamás Dios dejó marcado palabras en el lenguaje humano para expresar su carácter. A través de la ley de Dios, nosotros deberíamos ver todo lo que hemos visto anteriormente, que Dios es amor. Vamos a dar un corto repaso y si quieren, sí los invito a abrir sus Biblias, porque quisiera que ustedes tal vez hicieran pequeñas marquitas o pequeñas referencias, porque este estudio, les puedo garantizar, va a ser uno de los estudios más impactantes para nuestro propio andar con Cristo y para compartir con muchas personas que aún siendo cristianas no entienden el carácter de Dios. Yo como adventista, mi papá era colportor,
Yo crecí en la iglesia, he escuchado muchas veces, he leído los 10 mandamientos, pero hace 3 meses atrás, mis hermanos, es como que por primera vez he visto el carácter de Dios. Y quiero compartir esa bendición con ustedes en esta noche. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6 dice, de paso, ¿cuál mandamiento es este? ¿Qué número es? De los 10, ¿qué número de mandamiento es este? 2. O sea que este mandamiento es como un sándwich. Está el número 1, el número 3, y entre medio de los 2 está el número 2. Y el mandamiento número 2 y el mandamiento número 4 son los mandamientos más largos de entre los 10. Y es algo interesante, estaba compartiendo con el pastor Gabriel, que hay una entidad, hay un movimiento eclesiástico que ha cambiado el cuarto mandamiento. Lo ha cambiado del sábado al domingo. Y como adventistas nosotros presentamos eso. Pero yo he escuchado muy pocos sermones acerca del mandamiento que ha sido totalmente quitado por esta organización. Y ese es el mandamiento número 2. Vamos a leer. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Lo central del comienzo de este mandamiento es, no te harás ¿qué cosa? Imagen. La imagen es lo que yo veo en un espejo. Y Dios les está diciendo, sí, yo me revelo a través de la naturaleza, pero yo no soy la naturaleza. Yo estoy por sobre de la naturaleza. La naturaleza es un reflejo, es una imagen de quién soy yo, pero no están permitidos adorarlas. Así que no se haga ninguna imagen de ella. Más adelante, en la segunda parte del mandamiento dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que ¿qué cosa? ¿Saben cuál es la palabra en hebreo? ¿Se acuerdan? Poket. Otra vez digámoslo fuerte, 1, 2, 3. Poket. Y está ahí acá abajito. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que poket. La maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La razón que yo puse en amarillo la palabra visito es porque yo estoy pastoreando una iglesia americana y la Biblia que yo utilizo mayormente, las Biblias que yo utilizo son en inglés. Y esa palabra no dice visito, en inglés dice punish. Y yo he buscado otras traducciones en español y hay algunas que también dice yo castigo. Y nosotros, este mandamiento, como les dije anteriormente, va a revelar algo acerca de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra presuposición? Presuppositions. Yo no sabía tampoco lo que era eso, el seminario me enseñó bastante. Presuposición es casi un sinónimo como decir prejuicio. Una persona prejuiciada es una persona que ha tomado una decisión o una opinión de alguien antes de conocerlo. Alguien me dice, este joven con la corbata es chismoso, pero yo no lo conozco, pero ya me han prejuiciado. Cuando yo hable contigo y tú me preguntes de dónde eres, yo voy a pensarlo bien antes de contestarte, porque yo ya tengo presuposiciones de que tú eres un chismoso. Ahora, si yo tomara el tiempo de decir, voy a dejar mis presuposiciones a un lado y voy a ver si realmente eres así o eres diferente. Y paso tiempo hablando y platicando contigo para conocerte. Eso es muy difícil de hacerlo porque se nos hace difícil reconocer nuestras presuposiciones. Y este mandamiento nos va a revelar ahora mismo si nosotros tenemos presuposiciones acerca de Dios o no. Antes de que hagamos eso, quiero que veamos un vínculo. Este es el segundo mandamiento. Dios dice, están prohibidos hacer imágenes. Y termina el mandamiento, el segundo mandamiento, diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta última frase es súper importante. Es súper importante. La vamos a ver en otra parte de la Biblia. Éxodo 34, 5 al 7. Este pasaje es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la gente dice Juan 13:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Éxodo 34, 5 a 7 es la respuesta de Dios a Moisés cuando Moisés le dice, muéstrame qué cosa.
tu gloria, muéstrame tu carácter. Y Dios pasa por el frente de Moisés para declarar su nombre. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿En dónde hemos leído esa última parte? En el segundo mandamiento. Desde ya podemos establecer esto: la ley de Dios está íntimamente vinculada con su carácter. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Dios comienza a declarar quién es Él. Aquí no habla nada del sábado. Aquí no habla de que yo he creado los cielos, la tierra. Aquí no habla de que Él es el que salva, el que es el que vence en la batalla. Aquí está declarando quién es Él, su carácter. Esta es la parte del Antiguo Testamento más concisa, concentrada, que demuestra y revela por la propia boca de Dios quién es Él. Y termina de la misma forma que termina el segundo mandamiento. Y esa palabra visita es clave. Si yo entiendo esa palabra como castigar, tengo una imagen diferente de Dios si yo entiendo que significa visita. Y hay que definir también lo que significa visita. Vamos a dividir el segundo mandamiento en dos partes porque tiene dos. Cuando termina Dios diciendo: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? Esa parte es clave. Esa parte es clave. De los que me aborrecen, y hay como part A, part B, parte A, parte B. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Les voy a hacer preguntas. Y una pregunta que tiene que pensar. En la segunda parte, parte B, que está a la derecha, dice: y hago misericordia en millares a los que ¿qué cosa? Él hace misericordia a los que le aman. En la parte A termina diciendo: hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué? ¿Qué piensan que significa visitar entonces? Porque hay dos opciones: castigo o visito. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar. ¿Una persona dice castigar? Si yo digo castigar, hay otra pregunta que surge inmediatamente. ¿Por qué digo yo que es castigar? ¿Están siguiendo? No tengan miedo. Visito la maldad. Good. Están leyendo el texto. Lo que estamos ahora haciendo es luchando con nuestras presuposiciones de Dios. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Y lo vamos a ver a través del Evangelio de Lucas. Quiero que escriban estos versículos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 6. Cuando nosotros leamos estos pasajes, no vamos a volver a leer el segundo mandamiento de la misma forma. Lucas capítulo 6. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer 3 secciones. ¿Mi quijada? No se ve que tiene una quijada tan grande. Lucas capítulo 6. ¿O es mi gabán? Quisiera que alguien me leyera la primera sección, versículos 27 y 28, bien fuerte. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Quisiera un voluntario con un buen diafragma que me lo leyera. ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer? ¿Cómo hay que tratar a los que nos aborrecen? Ahora, en el mandamiento Dios dice: y yo visito la iniquidad de los padres, de los que a mí me aborrecen.
y escuchamos que tendría sentido común para nosotros pensar castigo. Pero acá Jesús dice que a las personas que nos aborrecen a nosotros, ¿cómo deberíamos tratarlos a ellos? ¿Es Dios hipócrita? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. ¿Quién hablaba con Moisés en el monte Sinaí? Jesús. Yo soy. En Juan capítulo 8, Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y cuando Dios introduce a Moisés, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Diles que yo soy, te mando. Jesús estaba hablando con Moisés y él le dice a Moisés, yo voy a visitar la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. En el Evangelio de Lucas, Jesús está diciendo, amad a vuestros enemigos y hagan bien a los que me aborrecen. La segunda parte, 32 al 33, dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Acabamos de descubrir que es muy posible que hayamos tenido la presuposición que cuando dividimos los dos mandamientos, aquí está Dios amando a los que lo aman a Él y Dios castigando a los que lo aborrecen. Pero ¿es ese Dios? ¿Es ese el carácter de Dios? Ese es nuestro carácter. Así somos nosotros pecadores. Nosotros solamente podemos amar a aquellos que nos aman a nosotros, que realmente no es amor. Es por conveniencia. Pero Dios no es como nosotros. Y su ley revela algo de su carácter que está íntimamente vinculado con nuestros padres y nuestros hijos, con nuestra familia. Y la forma en que yo entiendo el carácter de Dios, eso es exactamente lo que yo voy a reflejar a otros. Y si yo estoy reflejando el carácter de Dios torcido, chueco con mis prejuicios, cuando yo quiera revelarlo a Él a otras personas, voy a revelar un Dios que no existe. ¿Saben? Todas las religiones del mundo se han inventado sus propios dioses, pero no son nada originales. Lo único que han hecho es hacer una persona supernatural, pero el carácter de esos ídolos, de esos dioses, son idénticamente, ¿saben a quién? A nosotros mismos. Todos los dioses de la mitología griega, de la mitología arameica, todos esos, los países paganos que rodeaban al pueblo de Israel, estos don nadies de la sociedad de esa época, todos se habían inventado sus propios dioses. Y lo mejor que ellos podían hacer era uno idéntico que a nosotros. Pero Jehová no es como el ser humano caído. Su carácter no es como el de nosotros. And we should be glad about it. Deberíamos alabar a Dios de que Él no nos trata como los pecadores, que cuando lo lleguemos a amar, entonces nos va a amar a nosotros. He's not like that. Yes, praise God. ¿Dónde dejé mi aparatito ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los que son como. ¿Hacia quién son ingratos y malos? Hacia Él. Él es bueno a los que son ingratos a Él y son malos contra Él. Los que son sus enemigos, Dios los ama. Vayan a abrir rápidamente sus Biblias a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. No está en la pantalla, pero rapiditamente vamos a anclar este punto. El versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Pablo entendía el carácter de Dios. Y él dice en el versículo 10, porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos de ¿quién? De Dios. Cuando nosotros odiábamos a Dios, cuando no queríamos saber nada de Él, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? ¿Esperó Dios a que nosotros comenzáramos a amarlo para dar a su Hijo unigénito? No. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios no es como nosotros y su ley revela con toda claridad su carácter. Y tenemos que entender qué significa visitar. Este pequeño ejercicio ha tenido dos propósitos. Uno, revelar que la mayoría de nosotros hemos estado leyendo el segundo mandamiento mal.
Porque cuando yo he dado estudios bíblicos y he explicado ese mandamiento, yo lo he explicado más o menos así. Si tú pecas, cuidado porque te vas a casar. Y cuando tú tengas hijos, todas las metidas de patas que tú has hecho, Dios te se las va a sacar con tus hijos. Y con tus nietos y tus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero si tú lo comienzas a amar, entonces Él va a ser bonito contigo. Pero si no, cuidado. ¿Cuántos de ustedes habían entendido más o menos algo así acerca de ese mandamiento? Yo le metía miedo a la gente diciéndole, no deja de pecar, no deja de hacer esas cosas, porque lo van a encontrar tus hijos y Dios los va a castigar. Así dice el segundo mandamiento. Porque Él castiga a los que lo aborrecen. Y yo me he tenido que arrepentirme y pedirle al Señor, Señor mío, que esta gente de alguna forma ignoren lo que yo les he dicho, que se les dé amnesia espiritual y que vayan a tu palabra de rodillas, como Moisés diciendo, muéstrame tu gloria. Porque en el hebreo, en un lexicon hebreo dice, el que tengo yo en casa dice, es un verbo, atender a, visitar o castigar. Las dos traducciones son legítimas. Prestar atención a, observar con cuidado, interés práctico. Y también significa buscar con interés, añoro y deseo. En el segundo mandamiento, ¿cuál de ustedes piensa que esa definición pegaría mejor? Prestar atención, buscar con interés, pero ¿saben? No me gustan esas, a mí me gusta la primera mejor. A mí me gusta castigar. ¿Saben? Cuando estudiemos la Biblia tenemos que poner nuestros... ¿Saben qué yo pienso que? Y reconocer que a veces hay partes de la Biblia que son difíciles de entender simplemente buscando esa parte del versículo y que hay que estudiar el resto de la Biblia. Ese es el legado que nos han dejado nuestros pioneros. Cuando ellos se trababan en algo, ¿saben qué hacían? No iban vamos a ver patriarcas y profetas, porque no tenían uno, no existía todavía. Iban a sus rodillas y pedían al Señor, Señor, danos entendimiento para entender mejor tu palabra, entender mejor quién tú eres. Cuando nosotros lleguemos, y no es necesario aprender hebreo tampoco, el resto del sermón yo lo hice en inglés, y también chequé con el español, para ver si no estaban mal los americanos. Cuando nosotros no sepamos cómo se debería aplicar la palabra, porque, la realidad es que no significa castigar. No significa castigar. En el segundo mandamiento no significa castigar, pero significa visitar. Ahora la pregunta es, ¿y qué significa que Dios visita? ¿Vamos a tomar té con Él? El contexto nos deja saber, en primer lugar, cuál tradición es la correcta. Y yo me sacaba los pelos, ustedes pueden ver, con mis profesores de hebreo. Pero ¿cómo voy a saber cuál usar? Mis profesores me decían, tenés que leer el contexto inmediato y el contexto que le rodea. Y eso es un principio para todo cristiano estudiar la Biblia. Así que tenemos que ver el contexto. Y antes de mirar el contexto, yo no tuve oportunidad de ver otras traducciones en español. Este sermón yo lo he dado en inglés. Pero yo ahora voy a ir a la casa y voy a hacer research. Quiero ver cómo traducen las otras versiones de la Biblia este versículo. La nueva versión King James dice, visiting the iniquities. Está bien, está neutral. Pero yo me quedé súper sorprendido cuando vi que la nueva versión internacional puso punishing. Yo tenía entendido que esa NIV era bien así que amorosa, tierna. La New Living Translation, que muchas personas la quieren mucho por su lenguaje simple y sencillo, que también trata de demostrar a Dios como un Dios de amor, pone que en el segundo mandamiento Dios dice, I lay the sins of the parents upon their children. Y la versión, la contemporánea, English Contemporary Version dice, I will punish your families. ¿Saben lo que está pasando con el cristianismo? La gran mayoría de los evangélicos y protestantes están basando su teología y su entendimiento de Dios basado en esta singular teología. El Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento salva a las personas por la obediencia a la ley. El Dios del segundo mandamiento salva a través de la gracia. ¿Es así Dios? ¿Salva al ser humano de dos diferentes formas? Hay otro versículo que dice que Dios es el mismo ayer, hoy, forever. No cambia. No es como nosotros. Él mismo dice, yo no cambio, yo no soy como ustedes. Ustedes un día me aman y al día siguiente no quieren saber nada de mí.
Pero yo estoy interesado en ustedes todos los días, las 24 horas. No puedo dejar de pensar por su bienestar. Gloria a Dios que Dios nunca cambia en su sentir hacia nosotros. Pero lo que a mí me remuestra esto es que cuando yo leo libros de otras iglesias, tengo que usar mucho discernimiento. Y yo leo libros de otras religiones con mucho cuidado. Y como dice el americano, with a pinch of salt, un poquito de, no sé cómo decirlo en español, con los ojos, así decimos en la Argentina, con mucho ojo. Porque tienen teologías que crean en sus mentes presuposiciones, prejuicios de quién es Dios. Y hay estos prejuicios aún dentro de nuestra iglesia. Yo me siento a escuchar a veces en la escuela sabática y escucho esta teología dentro de nuestra iglesia. Y yo mismo tuve que ser honesto y pedirle al Señor, perdóname Dios mío, que yo hablé de ti así, que tú castigas a los hijos por los pecados de los padres. Ezequiel claramente dice que Dios no es así. Gracias a Dios que no, porque yo tengo una hijita y si fuera así, mi hijita está frita. Ya hemos establecido que no es castigar, sino visitar, pero tenemos que definir qué es visitar. Y les voy a dar un consejo que como pastor se lo doy con todo mi corazón. Hay varias opciones para estudiar la Biblia. Puede uno ir a un comentario bíblico, puede uno ir a la internet, uno puede ir a un diccionario bíblico o uno puede ir a la Biblia. ¿Saben cuál es la mejor forma? Ir a la Biblia. Nosotros tenemos la tendencia de ser un poquito vagos y nos gustan las primeras tres porque otra persona haya hecho todo el ratoncito, ha dado la vuelta a la cabeza y sacan sus conclusiones. Pero eso es jugar a la lotería, porque si sacaron una conclusión mal, es como hacer trampa de una persona que no presta atención en la clase. Y tú estás en tu examen copiándolo pensando que estás copiando las respuestas que no eran y te sacas una F anyways. La Biblia nunca da Fs. La Biblia, Dios dice, he hecho promesa, Jesús. Yo voy a mandar al Consolador y Él los va a guiar a toda verdad. Dios está con nosotros cuando estudiamos la Biblia. Vayamos allí antes. Podemos ir a consultar los comentarios, los diccionarios bíblicos, that's fine. Pero primero, ¿qué cosa? La Biblia. Génesis 21:1, como les dije, este es el versículo clave. Cuando yo me puse a buscar, ¿y dónde usa la palabra Biblia, la palabra visitar la Biblia? Esta es la primera vez. Vayamos a Génesis capítulo 21, versículo 1. Ya estamos por concluir. Génesis 21, versículo 1. Es la primera vez que en el Antiguo Testamento Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, el que escribió Génesis y después Éxodo, él escoge utilizar la palabra poket. ¿En dónde la usa? ¿Por qué la usa? ¿Cuál era el contexto en que esta palabra es usada? Génesis 21:1, y quisiera pedir tal vez otro voluntario que estuviera dispuesto a leerla con voz alta, así bien tronante. Hermana, gracias. Ahora, quiero que ustedes me expliquen a mí, ustedes me den el estudio bíblico, ¿qué significa que Dios visitó a Sara? Ajá, pero what does it mean? ¿Qué significó allí? No me digan pocket, ya sabemos. Pero ¿qué hizo Jehová con Sara que significó visitarla? ¡Ah! ¿Y por qué eso es tan significativo? Mi mujer está embarazada y Dios no la visitó, fui yo. ¿Por qué es tan insignificativo que la Biblia dice que Jehová visitó a Sara? Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿De qué está hablando aquí? Sara queda embarazada, pero ya Sara había llegado a ¿qué etapa de la vida? Y en la etapa en que ya había dejado de ovular, la menopausia. Y no hay tratamiento, no hay forma de que una mujer quede embarazada, excepto a través de un milagro. Y los milagros, la definición más básica del milagro es una intervención directa de Dios sobre un ser humano, haciendo por el ser humano lo que le sería imposible para él o para ella hacer. Vamos a tratar a través de este versículo de sacar una definición de qué significa la palabra poket cuando ves visitar. Número 1, y visitó Jehová a Sara como había dicho.
¿Cómo se llama eso de cuando Dios dice algo de antemano que Él va a hacer y después se cumple? ¿Cómo se llama todo ese proceso? Profecías. Dios profetizó una promesa a esta pareja y estuvo esperando y esperando y esperando, y ahora que la va a cumplir, la Biblia dice que Él visita. Y lo que Él está haciendo es interviniendo en la vida de estos seres humanos, haciendo por ellos algo que les sería imposible hacer por ellos mismos. Dios hace una promesa y Él la cumple, a pesar de los seres humanos. Esta es la definición que yo he hecho. En este contexto, a través de este versículo, es cuando Jehová interviene en la vida de un ser humano a quien le ha hecho una promesa, para que se cumpla esa promesa, hace algo que le sería imposible a esa persona hacer por sí misma. Y a esto me refiero. Vamos a ver rápidamente estos 4 textos, ya puse el resumen allí. Esta no es la primera vez en que Dios visita a Abraham y a Sara para cumplir su promesa, para que su promesa se cumpla, y para intervenir en sus vidas, para hacer algo que ellos no podrían haber hecho aparte de Dios. En Génesis 12, 10 al 20, Abraham va a Egipto porque había sequía donde él estaba a buscar comida, y Faraón le echa el ojo a su esposa, y Abraham le dice a su esposa: ¿sabes qué? Tengo miedo de que te quiten y a mí me maten. Así que cuando lleguemos allá, diles que ¿qué cosa? Que tú eres mi hermana. ¿Estaba mintiendo Abraham? Sí y no. Ese era el razonamiento de Abraham, porque realmente era su hermana. Mitad hermana, mitad esposa. Miti-miti. Estoy miti-mitiendo. Es un miti-pecado. Pero ese miti-pecado lo mete a Abraham hasta aquí en el cuello, porque ¿qué hace Faraón entonces? Tu hermana, wow, es nice. Coge unos cuantos camellos y una vaquita, déjame salir a un date con tu hermana. ¿Qué promesa le hizo Dios a Abraham y a Sara? A través de ti, ¿qué cosa? Van a salir naciones, reyes y últimamente el Mesías. De tu simiente vas a tener hijos. ¿Y vas a tener hijos a través de quién? Y ahora, a través de esta mentira de Abraham, ¿qué pasa con esa promesa que necesita cumplirse? Abraham está aquí, Sara está acá. ¿Podía Abraham decirle al faraón: ¿sabe qué, chico? ¿Sabe qué? Cambiemos la cosa, es mi esposa de verdad y devuélvemela, ya mismo? ¿Qué hace Faraón? ¿Estaba Abraham estancado? ¿Podía hacer algo Abraham para retroceder este proceso, lo que había ocurrido? ¿Qué necesitaba Abraham y Sara para que la promesa se pudiera cumplir a través de ellos? Un milagro, que Dios los visitara. ¿Y los visita Dios? Le manda plagas. Abraham miente. Abraham es ingrato. Abraham trata mal a su amigo que le promete algo y dice una mita y mentira, pero este amigo del cielo no lo abandona. Más bien interviene por Abraham, lo visita, le devuelve su esposa y lo saca con mucha vaquita de Egipto. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que ama a los que lo aborrecen. El Dios que hace bien a los que no le dan la gracia. A través de la historia de Abraham vemos que Sarai después demanda que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar, otra vez frustrando las promesas de Dios, y una vez más Dios interviene. Sarai se ríe de la promesa de Dios y miente que no se rió en Génesis 18, 12 al 15, y aún así Dios le dice: vas a tener un hijo. Y en Génesis 20, 1 al 2, para remate, Abraham una vez más miente a Abimelech: es mi hermana. Dios promete y le es difícil a Dios cumplir sus promesas, pero hombre que se las hacemos difícil nosotros, ¿verdad? ¿Cómo que le costó trabajo a Dios darle un hijo a Abraham? Y no porque a él le faltaba poder, sino porque a estos dos les faltaba conocimiento de con quién estaban tratando. Acuérdense, Abraham y Sara venían de un pueblo idólatra. Ellos no conocían a Dios. Y Dios, a través de estas visitaciones, revela quién es Él. Al final, Abraham se da cuenta con quién está tratando. Y cuando este Dios le dice a Abraham: Abraham, toma a Isaac tu hijo, tu único hijo, a tu único hijo a quien tú amas, y ve al monte Moría, y allá sacrifícamelo. ¿Qué hace Abraham?
Because now he knows que el Dios con quien él está tratando es un Dios que hace promesas y las cumple. Y cuando nosotros lleguemos a conocer a Dios, va a transformar nuestras vidas hasta ese punto. Tenemos que seguir, y esto voy a decir un poco más rápido, visita tras visita tras visita, Dios comienza a revelar su carácter. No es la primera ni la última vez, porque su hijo Isaac ignora la profecía de Dios y favorece a Esaú y Rebeca a su esposa Jacob. Pero Génesis 26, 6 al 7 dice, Isaac miente a otro rey, Abimelech, es mi hermana. ¿Quién había cometido ese error primeramente? El papá. Ahora estamos entendiendo por qué en el mandamiento Dios dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Nosotros leemos, yo visito al hijo pecador, pero la Biblia dice, yo visito el pecado. Hay diferencia. Dios ama al pecador y odia el pecado. Y sus visitas son para deshacer los desarreglos, las disfuncionalidades que el pecado hace en las familias. Él visita lo que nos destruye. Él es el antibiótico a nuestra enfermedad. Él trata de curar lo que destruye nuestras familias. Eso es lo que Él está visitando, los pecados, las iniquidades que los padres le enseñan a los hijos. Dios no nos abandona. Génesis 27, 2 al 4, Isaac se rebela contra Dios, determina de bendecir a Esaú, aunque Dios ya le había dicho que tenía que ser Jacob el menor. Génesis 27, 5 al 17, Rebeca planifica engañar a su esposo para que Jacob sea bendecido. Génesis 27, 20, Jacob miente a su padre, usa a Dios para dar credibilidad a su mentira. Hay un pecado predominante aquí, no sé si ustedes lo llegaron a captar. La mentira. Es mi hermana, no, bla, bla, es mi hermana. Soy Esaú, Dios me ha dado un venado que le tiré y ya, lo cogí rápido. La mentira ha saturado a esta familia, pero Dios no los ha abandonado. ¿Saben qué hubiese pasado con esta familia si Dios les hubiese dicho, arréglese ustedes, cuando su casa esté en orden, entonces yo vengo a bendecirlos? ¿Saben lo que le hubiese pasado a esa familia? Se desintegra, se autodestruyen. Ellos mismos se hubiesen autodestruidos. El último personaje, Jacob. Génesis 29, 16 al 30 dice, Jacob es engañado por su suegro, se casa con la que no amaba, Lea. En Génesis 30, 1 al 5, Raquel es estéril, demanda que Jacob tenga hijos con su sierva Bila. ¿En dónde vimos ya eso? Abraham, Sara y Agar. Génesis 35, 22, Rubén, el hijo mayor de Israel, no le muestra respeto a su papá y se acuesta con la concubina de su padre. Y hay una razón. En Génesis 37, 3 dice que Jacob demostraba favoritismo a José antes que a sus otros hijos. Y Rubén, que él era el mayor, era como meter el dedo en el ojo y le falta el respeto al papá porque le decía, tú no me amas anyways. La paradoja es que Jacob pasó por esa experiencia. Isaac prefería a Esaú, el que tenía más pelo en el pecho, el que tenía músculo. Él era lampiño y ni se afeitaba todavía a los 18 años. Y su papá decía, anda a cocinar con tu mamá. Yo con Esaú, ese es mi hijo macho. ¿Cómo se habrá sentido Jacob? Si yo algún día tengo hijos, no le voy a mostrar favoritismo a ninguno de ellos. Pero Jacob hace el mismo error. Aunque a él no le guste, aunque él deteste ese pecado, lo repite. En su propio hogar, en reversa. En vez de favorecer al mayor, favorece al menor. Por más que nosotros odiemos las cosas que hayan hecho nuestros padres, aún eso no va a impedir que se repita en mi hogar. Muchas veces, más bien, mientras más odio lo que mi papá o mi mamá hayan hecho en mi casa, hay más chances que yo lo repita en la mía. Pero Dios no nos abandona. Visita tras visita tras visita, Dios rescata a esta familia, a Jacob le cambia el nombre de Jacob a Israel, tiene una lucha y ya Jacob reconoce yo estaba luchando y peleando contra el único amigo que he tenido a través de toda mi vida. He estado resistiendo a aquel que lo único que ha querido hacer es bendecirme. Y Jacob termina diciendo que Jehová era su pastor, dando la bendición a los hijos de José, reconociendo de que Dios lo había tratado a él con inmensa misericordia. Y termina el libro de Génesis, en el capítulo 50, el último capítulo, con la palabra poquet.
Génesis 50, 24 25 dice, y José dijo a sus hermanos, yo moriré, mas Dios ciertamente Poquet los va a visitar y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob y a José. Tomó juramento de los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. 2 veces José usa la palabra Poquet y se traduce en visitar y es la misma definición que en Génesis 21:1. Dios va a hacer algo por el pueblo de Israel que si Él no interviniera, serían destruidos, desaparecerían de la tierra, pero porque Él los va a intervenir, va a hacer un milagro y los va a rescatar. Eso es lo que significa Poquet en todo el libro de Génesis. Quiero que ustedes me digan cuántas generaciones ustedes ven en ese pasaje. En el segundo mandamiento dice que Dios iba a visitar las iniquidades de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuántas generaciones? Yo antes les decía a la gente, los psicólogos de hoy en día muestran que bla, 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 bla. La Biblia es el libro acerca de Dios. Y a través de Dios entendemos la humanidad. Y Dios no estaba hablando aquí de sociología ni psicología. En el contexto del segundo mandamiento, Dios nos está queriendo hacer pensar del Antiguo Testamento y cómo Él interviene con la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los patriarcas, a los que Él le hizo la promesa. Cuando Dios dice a la tercera y la cuarta generación, no está hablando de psicología, está hablando de Abraham, de Isaac y Jacob y José, a quienes ha estado visitando a lo largo de toda su vida, rescatándolos a pesar de sus pecados, demostrando su benignidad, su amor, su disposición a rescatar y redimir para que sus promesas se cumplan. ¿Están entendiendo? Porque si nosotros fuéramos literalmente y dijéramos, no, son 4 generaciones, mi pregunta es esta, ¿cuál generación eres tú entonces? ¿Are you the first generation? No, yo tengo papá. Pues tú eres la segunda generación. No tengo abuelo. Entonces tú eres la tercera generación. No, porque tengo bisabuelo. Entonces tú eres la cuarta generación. No, porque tengo bisabuelo. Dios no está tratando de que tú descubras cuál generación tú eres, la 2, la tercera o la cuarta. That's irrelevant. Lo que Dios quiere saber es que cuando nosotros como padres hayamos cometido errores, Dios no va a castigar a nuestros hijos por esos errores. Si hay cosas que están pasando a nuestros hijos malas, no es por algo que yo haya hecho. Dios no se está desquitando con nuestros hijos por errores que nosotros hayamos hecho. Dios no es así. Mi papá pensó que cuando yo pasaba por muchas circunstancias difíciles en mi vida, Dios lo estaba castigando a mi papá porque él se había venido a Norteamérica. Y en Norteamérica nosotros perdimos mucho de nuestra espiritualidad. Cuando mi papá era colportor en Sudamérica, era difícil la cosa, era de por fe, orar, orar, orar. Pero una vez que conseguimos la residencia, comenzamos a trabajar y el paycheck era seguro y había seguro médico, la oración y el culto familiar disminuyó. Y mi papá pensó, Dios me está castigándome a mí a través de mis hijos. Wrong. Jehová no es así. La Biblia dice que Dios es amor. Y el 10 mandamiento, el segundo mandamiento, lo demuestra con plena y total claridad. Tercera y cuarta generación. Abraham, a Isaac y a Jacob, 3 generaciones de patriarcas que cometen tantos errores. Pero en la generación de José, cuando José se encuentra con sus hermanos en Egipto, les dice, lo que ustedes hicieron lo diseñaron para muerte, pero Dios lo ha tornado para vida. Amén. Por eso Dios dice la tercera, pero en la cuarta, allí estás tú. Yo trabajando para salvarte a ti y a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos, a todas las generaciones. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia en millares generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Se lee diferente el mandamiento ahora? Amén que sí. Amén que sí. Este es Jehová.
Éxodo 3, 16 y 4:31 dice Dios a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de ¿quién? Abraham, Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he, ¿qué cosa? Poked. Os he visitado y he visto lo que os lo hacen en Egipto, cómo lo están abusando. Yo veo tu dolor y voy a hacer algo acerca de eso. No te voy a dejar allá en la tierra de esclavitud. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y esta es la última vez que se usa la palabra poked hasta el segundo mandamiento. Cuando nosotros leemos el cuarto mandamiento del sábado, decimos: oh, Génesis 1. Cuando nosotros leamos la palabra visitar, tenemos que ir a Génesis 21, la primera vez que se usa. Ahora estamos entendiendo lo que el segundo mandamiento dice. Y lo que revela primeramente es que Dios no es como nosotros. Él ama a los que lo odian. Él hace el bien a los que son ingratos a Él. A Él no le importa que tú lo ignores o que tus hijos lo ignoren o que tu hija esté fuera de la iglesia maldiciendo su nombre. He is not put off by that. A eso no disminuye el amor que Él tiene por tu hija, por tu hijo o por ti. Amén. Dios no es como nosotros y no nos trata como nosotros nos tratamos el uno al otro. Adorar al Dios que visita nuestras iniquidades y pecados generacionales, que no nos abandona a pesar de nuestras infidelidades, quien siente lástima y compasión por nuestras familias y es poderoso y celoso para restaurar nuestros hogares. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero, que no se parece en nada a ningún ser humano caído y pecaminoso. Él es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios de amor, que ama a esta raza caída. Y si dio a su Hijo, está dispuesto a hacer todo y de todo para salvar y rescatar a nuestras familias. That's God. That's God. And we barely know Him. La realidad es que apenitas, aun no importa cuántos años estemos en la iglesia, apenitas si algo conocemos de Él. Yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero conocer más a este Dios, que conocerlo a Él es vida eterna. Y por eso quiero hacer este llamado. No es tanto un llamado, sino como una invitación a un pacto entre tú y Dios. Nosotros ayunamos de comida, tenemos varias formas de ayuno, y este es un ayuno que fue introducido a mí por un amigo que se llama Roy Kim, que también fue a Mission College. Y de esto consiste el ayuno, y yo lo voy a hacer diferente a la forma que él me lo presentó. Yo quisiera preguntarte si tú estarías dispuesto por los próximos 6 días a hacer un ayuno total de todo lo que se podría denominar entretenimiento, en cualquier forma que sea. Si tú estás dispuesto a hacer un ayuno de entretenimiento, pero no simplemente para quedarte en tu casa mirando el techo. El tiempo que tú y yo le dedicáramos a los juegos, a la tele, a lo que sea, que se podría denominar como entretenimiento, yo ahora voy a hacer un pacto con el Señor de que ese tiempo se lo voy a dar a Él por 6 días, porque yo quiero ver su gloria. Yo quiero conocer a este Dios que a través de esto me doy cuenta, I hardly know Him. Apenas conozco algo de Él. Ese es mi llamado, esa es mi invitación. Si hay alguien que estuviera dispuesto a por los próximos 6 días ayunar de todo tipo de entretenimiento y dedicar el tiempo al estudio de la Biblia y a la oración. Y si hay alguien que estuviera dispuesto a aceptar este reto, quisiera que vinieras al frente para que oremos juntos. Yo lo hice por 40 días y mis hermanos, ojalá les pudiera decir que fue una experiencia dulce y gloriosa. Yo nunca me encontré luchando contra mí mismo como en ese momento. Yo hice, hablando mundanalmente, lo hice at the wrong time porque estaba cerca del Super Bowl. Pero I'm glad I did. Y si así se lo hubiese hecho una semana antes del Mundial, I don't care.
I'm glad I did. Número 1, descubrí que aún tengo muchas raíces atadas a este mundo que impiden que yo conozca al Dios verdadero. Yo quiero conocer a Jehová. Él me ama tanto, ha hecho tanto por mí. Me ha dado una esposa, dentro de poco me va a dar una hijita, y yo quiero que mi hija tenga un padre que conoce a Dios. Porque si mi hijita y ustedes padres que tienen jovencitos, ellos no van a entender este libro. ¿Saben cuál es la primera lección, el primer estudio bíblico acerca de Dios de los niños? Papá y mamá. Nosotros somos los estudios bíblicos vivientes a nuestros hijos. Y yo quiero que mi niña desde niña sepa que Dios es amor, porque lo ve reflejado en papi. Si hay alguien que quisiera tomar este ayuno en serio, y por los próximos 6 días que caería justo en viernes, y asesórate, evalúate. ¿Has encontrado algo de Jesús? Si hay alguien que en este momento quisiera hacer eso, te invito a que pases al frente. Vamos a orar juntos. Este es un compromiso que tú vas a hacer entre tú y Dios. Yo no voy a estar mirando por tu ventana a ver si estás viendo tele. Esto es algo que tú vas a hacer no simplemente para decir, lo voy a hacer para ver qué pasa. Yo quiero conocer a Dios. ¿Es ese tu deseo? Yo quiero break through en la cajita que lo he puesto a Dios. Yo quiero que su palabra me demuestre Jehová. El Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José. El que no abandona a sus hijos, el que pelea, el que da esperanza cuando ya se había perdido toda esperanza. Ese es nuestro Dios. Y Él nos está invitando a cada uno de nosotros a tomar esta decisión. Esta decisión es la decisión que hace que tú te enamores de Jesús y que todas tus decisiones sean basadas en tu convicción de que Él es amor y a pesar de que yo no soy nada bueno con Él, Él ha sido tan bueno conmigo. Señor Jesús, yo ruego que lo que haya sido dicho de una manera equivocada, tu Espíritu corrija. Que las palabras que tal vez no han sido tan claras, tu Espíritu las aclare. Señor, este librito, El Camino a Cristo, dice que nuestras promesas son como telarañas. Las hacemos y 5 minutos después nos olvidamos que las hemos hecho y las rompemos. Por eso necesitamos de ti a cada paso. Gracias que tu Espíritu Santo ha despertado en nosotros este hambre de conocerte, este hambre de entender quién tú eres, Señor. A través de la naturaleza, a través de tu providencia y a través de la influencia del Espíritu Santo hemos entendido algo de ti. Pero ahora queremos acudir a tu palabra, a que allí encontremos quién tú eres de verdad. Amante Dios, te encomiendo a cada uno de tus hijos y tus hijas, que en estos 6 días en que ellos van a ayunar de todo lo que este mundo tiene preparado para destruir nuestras mentes, para que no te querramos buscar y no te podamos entender, al nosotros hacer este pequeño esfuerzo, hónralo por favor, Señor, derramando tu Espíritu Santo desde ya sobre cada uno de nosotros, para que cuando nos despertemos mañana nuestra mente esté con la convicción de que hoy no voy a seguir la misma rutina del mundo. Yo voy a buscar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi mente. Porque encontrarte a ti es encontrar la vida. Oh Jesús, guíanos a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. Honra nuestra decisión en el nombre de Jesús.